Pero vamos a ver qué pasa en la palabra de Dios con algunos personajes de la Escritura, ¿sí? Dice su palabra que todas las cosas nos ayudan para bien a aquellos que conforme a la voluntad de Dios hemos sido llamados. Lo dice Romanos, ¿no? Todas las cosas nos van a ayudar para bien. Aún este cansancio que tú sientes, aún este aturdimiento que tú sientes, que dices, híjoles, ya mis fuerzas se debilitan, ¿verdad? Ya estoy al borde del colapso, ¿no? Y hermanos, todo nos va a ayudar para bien. El cansancio lo permite Dios con un propósito específico en nuestras vidas, ¿sí? El cansancio, no creas que es sinónimo de fracaso. El cansancio no es símbolo de que no eres capaz de. No, el cansancio lo permite el Señor para mejorar, para crecer, para bendecirnos. ¿Lo crees? Ahorita lo vamos a ver en la palabra. Pero el cansancio, hermanos, es una manera en la que Dios te dice, mijo, detente tantito. No es por allá, ¿verdad? O a veces somos tan autosuficientes que creemos que lo vamos a lograr todo. Y no es así, hermano. Hay gente que dice, pues solo mis chicharrones truenan, pero no es cierto. Al fin del tiempo somos humanos y nos cansamos, ¿sí? No, yo puedo con todo. No es cierto, no es cierto. Ajá. Y entonces el cansancio lo va a permitir el Señor para detenernos. El cansancio te obliga a parar, ¿sí o no? Cuando tú terminas la faena del día y dices, ay, estoy cansada, ¿todavía vas y haces ejercicio? No, ¿verdad? Vas y buscas la cama. Quiero descansar, subir mis pies. Ajá. Cuando estás enfermo, dices, no, ahorita no me quiero mojar, quiero un té calientito y cobijarme y irme a mi camita. ¿Sí o no? El cansancio, hermanos, lo va a permitir el Señor para detenernos, para ver qué sigue contigo, para ver qué sigue con nuestra vida. ¿Saben? Para ver de qué manera Dios va a seguir trabajando con nosotros, porque no ha logrado Dios todavía el haber sido pasado 7 veces por el fuego como el oro, para que quedemos brillantes y unas joyas preciosas. ¿Amén? Así que vamos a ir analizando en la palabra del Señor, hermanos, algunos personajes. Solo vamos a comentar 3 personajes que nos enseñan que las pruebas, la lucha, las situaciones adversas que pasan es porque Dios tiene propósitos específicos en su vida, ¿sí? Vamos a analizar al primer personaje y se llama José. ¿Cuántos han oído de José? Yo creo que sí, ¿verdad? Algunos le dicen José el soñador, porque una de las bendiciones que Dios dio a su vida fue el tener sueños. José, hermanos, pasó por situaciones muy dolorosas en el ínter de su juventud. Lo vimos siendo un niño consentido, un jovencito al que su papá le hizo una túnica preciosa de colores, y a 10 hermanos no le hizo nada el papá, pero a uno de ellos sí le hizo una capa de colores, ¿sí? Bonita, hermosa, y José se decía, miren mi capa, ¿verdad? Y eso provocó envidia en sus hermanos. Lo venden, agarran la capa bonita que le hizo su papá y van, la llenan de sangre de un animal y le dicen a su papá, ¿sabes qué, papá? Se lo comió, se murió, ya se lo comieron las fieras del campo, ¿sí? Y el papá pues lloró y lloró y lloró porque era su hijo consentido, José.
Ahora, cuando lo echan al hoyo, dice Rubén, su hermano mayor, ay, no podemos dejarlo ahí. Y otros, sí, ya, hay que se muera. Sus demás hermanos, hay que se muera. Sus hermanos, medios hermanos, ya que se muera ahí. Y Rubén el mayor dijo, no, mejor hay que sacarlo y lo vendemos. Y lo vendieron a los comerciantes, ¿verdad? Y hermanos, ahí los comerciantes lo compraron. A ver, estás bien nutrido, no estás chimuelo, aguantas para el trabajo rudo. Lo compraron. Y fue a parar a Egipto, un lugar diferente al de su lugar nativo. ¿Te fijas cómo drásticamente cambian las circunstancias? José no tenía planificado esa vida para él. José nunca se imaginó que lo iban a vender sus propios hermanos. Qué duro acontecimiento le pasó en su vida. Alguien así hubiera buscado venganza sin Cristo, hubiera buscado venganza, hubiera corrido, hubiera escapado, hubiera hecho locuras hasta lograr acusar a sus hermanos de lo que le estaban haciendo. Pero fíjate cómo drásticamente, hermanos, cambiaron las circunstancias. ¿Qué pensaba José? Que toda la vida le iba a ir bonito, porque era el hijo consentido de papá. Que él toda la vida le iba a salir las cosas color de rosa. Su túnica bonita, ¿verdad? Y sus sueños que Dios ya le había dado. O sea, ¿qué más querían? Un futuro exitoso. Pero las circunstancias le cambiaron drásticamente, hermanos. Y llega a la casa de Faraón en Egipto. Y tú sabes que es tomado para ser siervo de Faraón, del capitán, ¿verdad? Y resulta que otra situación que él no esperaba, una mujer, la esposa de esta persona importante, lo trata de violar, ¿verdad? Trata de seducirlo, y pues es otra probadura para el varón, porque tampoco se esperaba eso en su vida. Él estaba esperando casarse bien, y de repente pues esta mujer quiere seducirlo, quiere violarlo, y pues él se escapa. La mujer se queda con la camisa, ¿verdad? Y se escapa el muchacho. Y ahí ya tú sabes todo lo que inventó la mujer, y finalmente va a parar a la cárcel. Nunca se imaginó José que él iba a estar en la cárcel. ¿Qué delito él había cometido? Era un buen ciudadano, era buena persona, era un buen hijo, por eso lo quería tanto su papá. ¿Por qué queremos los papás a los hijos? ¿Porque son perfectos? No, porque son nuestros hijos, ¿verdad? Pero a José lo quería mucho su papá. ¿Quién era su papá? ¿Quién era su papá de José, hermanos? Alguien dígame. ¿Quién? Jacob. Jacob era su papá, ¿sí? ¿Por qué lo quería Jacob? Porque era hijo de Raquel, su amada, a la mujer que él amó mucho. Por eso era su consentido y lo cuidaba bastante, porque ella era el amor de su vida. Y bueno, ya tú sabes toda la historia. Entonces, hermanos, vemos a este muchacho que nunca se pensó que esa vida le iba a deparar. Lo vemos ahora cargado de una vida que él no se esperaba y con acontecimientos frustrantes, ¿sí o no? A la cárcel. A la cárcel. Pero es que yo a la cárcel. Y ahí en la cárcel se encontró al copero y al panadero, ¿verdad? Que habían metido también a la cárcel por XZ situaciones. Allá fueron a parar. Y les declara un sueño que les da Dios, ¿verdad? A uno le dice, tú vas a morir en 3 días, y el otro, tú vas a vivir y vas a volver, te van a volver a dar tu puesto. Pero acuérdate de mí, le dice José a él, cuando llegues y te vuelvan a reinstalar en tu trabajo, acuérdate de mí, por favor. Así como no, ¿verdad? Y así aconteció, mis hermanos. Quiero decirte que ahí en la cárcel la vida no es fácil. Hoy, en nuestros días,
Tampoco es fácil la cárcel. Pero ahí estaba José, en esos lugares oscuros, en esos lugares húmedos, en esos lugares tenebrosos, ¿verdad? Donde apenas un rayo de luz atisbaba a su vida, a su celda ahí. Y ahí José, hermanos, estaba no pasándola bien. Si tú le hubieras preguntado, yo le hubiera preguntado a José, ¿cómo llegas a este momento? Él me hubiera dicho, cargado, estoy cansado. ¿Sí o no? No era fácil para él la vida. La verdad, no estaba siendo para él fácil la vida. Tenía muchas pruebas, tenía muchas luchas. Ahí en la cárcel, donde hay un silencio, ahí en la cárcel, donde hay soledad, ahí en la cárcel, donde hay hasta ratas, ¿verdad? Ratas, animalitos. Ahí estaba José. Ahí estaba José, hermanos. Ni siquiera podía rasurarse, ni siquiera podía bañarse, ni siquiera podía tener abogado, un abogado ni de oficio. Ahí estaba, injustamente. Ve, yo pienso que honestamente sí estaba cansado. Y las circunstancias, pues, no le eran favorables. Pero él no se esperaba después lo que Dios tenía para su vida. Pero antes tenía que pasar un proceso. Por eso les decía al inicio que todos los cansancios siempre nos van a ayudar para bien. Siempre Dios nos detiene, los cansancios nos detienen. José estaba detenido ahí en la cárcel. Y ese cansancio, esa fatiga que él sentía, digo fatiga porque no estaba alimentado bien, no tenía ni 3 alimentos diarios, como tú, como yo. Pan y agua o no sé, X, pero fatiga física, cansancio moral, cansancio espiritual, hermano, con muchas inquietudes en su mente. ¿Qué onda con mis hermanos, no? Que mi papá estaba preocupado por mí, pero es que yo no hice nada. ¿Cuándo voy a salir de aquí? Y observaba sus circunstancias, su entorno, y eran inhóspitas, eran unas situaciones drásticas, hermano. No creas que le daban una ropa bonita. Ay, todo. Las cárceles, chécale, las cárceles de aquel antaño eran lugares muy, muy escabrosos. Pero ahí estaba José, quieto, estaba detenido, estaba totalmente absorto en una realidad y en un cansancio físico que no se la esperaba. Pensando, analizando, ¿cuáles son las causas del que esté yo aquí? Si Dios me ha prometido que yo voy a hacer una bendición para mi casa, ahora estoy lejos de mi casa y estoy aquí detenido. El cansancio nos sirve para detenernos, hermanos. El Señor nos detiene, nos dice, aquí quédate. ¿Para qué? Para que pienses, para que analices tus nuevas directrices, para que te redirecciones, para que analices lo que yo quiero de ti, sobre todo lo que yo quiero de ti. Y en ese lugar donde estaba José encarcelado, yo me lo imagino hasta derramando lágrimas, hermano. Lágrimas de tristeza. Porque su vida apuntaba para el éxito, pero apuntó para el fracaso.
y todo su panorama presente era color gris. No había para dónde irse. Aunque él tuviera muchas metas, estaba encarcelado. No podía moverse. Se detuvo, totalmente se detuvo. Pero una cosa sí nos deja ver la Escritura: nunca blasfemó contra el Altísimo. Ahí, en ese lugar solitario, orando, clamaba al Señor. ¿Ah? Y su compañero a lo mejor era una ratita. Hola ratita, ¿cómo está? ¿Ah? ¿Quieres un cachito de pan? ¿Ya? Un cachito para él y un cachito para sus amiguitas las ratas. Una vida triste. Pero hermanos, el Señor tan maravilloso lo estaba ayudando a madurar más, lo estaba ayudando a cobrar fe en Él, porque algo que no se agotó en José fue la fe en Dios. El Señor ahí, en ese lugar, en la cárcel, pulió su carácter, domesticó su temperamento. Por si él sentía cólera contra sus hermanos, el Señor lo estaba ahí, cálmate, cálmate, ¿verdad? Estaba haciendo el Señor cosas maravillosas ahí, hermano, en la vida de José. Y cuando el Señor consideró el tiempo de sacarlo, lo sacó. Así como entró injustamente, salió justificadamente, porque el faraón tuvo un sueño. Y ese sueño, el único que lo pudo interpretar fue José. ¿Te acuerdas? Las vacas flacas y las vacas gordas. 7 años de prosperidad y 7 años de escasez. Y le dijo al rey lo que tenía que hacer. Y entonces, hermanos, de estar en la cárcel, después de haberlo tenido cansado y detenido, lo saca de la cárcel y lo lleva a ser el segundo de Faraón. ¿Te fijas? Por eso los cansancios siempre van a ayudarnos a los hijos de Dios. Por eso, si en este año estás terminando todo cansado y todo fatigado, no te preocupes, porque el Señor te está diciendo: detente, detente, cobra ánimo, porque te esperan nuevas cosas. Amén. Bendito sea su nombre, hermano. Bendito sea su nombre. Ahora, ¿tú conoces lo demás que le pasó a José? De ahí en adelante, su vida fue próspera, bastante, fue bendecida, hubo reconciliación con sus hermanos, no quedó esa raíz de amargura, porque ya el Señor había trabajado en su carácter, ya el Señor había trabajado en su temperamento, ya no era violento con sus hermanos, ¿no? Ay, Rubén, tú me vendiste, órale, ahí te va el trancazo. No, ¿verdad? Cuando fue al encuentro, lloró con ellos: hermanos, soy yo, José, el que vendieron. Oh, Dios, José, ¿verdad? ¿Cómo se habrán sentido avergonzados, con dolor en su alma por la gran maldad que hicieron? Pero todas las cosas nos ayudan para bien a aquellos que conforme al propósito de Dios somos llamados. ¿Amén? Y bueno, hermanos, la vida de José después de ahí, de esa vida de cansancio, de ese alto que tuvo que hacer en su vida, fue de éxito, porque Dios lo guió. Amén, gloria a Dios. De ahí trajo él a su familia a vivir a Egipto. Entraron 72 personas aproximadamente, que era la casa de Jacob. Y ya después de ahí, 400 años después, vemos que Israel, creció muchísimo. Dice la Escritura que cuando Moisés libera ese pueblo, ya eran más de 70,000 varones, sin contar niños ni mujeres. Imagínate cuánto creció
su pueblo, ese pueblo judío en tierra extranjera. Y bueno, este es uno de los primeros ejemplos. Otro personaje que a mí me fascina, cómo Dios trabaja con su vida, hermanos, es la vida de Job. Este segundo personaje, ya tú lo conoces, muy bien conocido por toda su vida dolorosa que él pasa, pero yo quiero retomar unos puntos específicos acerca de él. El primero es que dice la Escritura que era un hombre perfecto. Job 1:1, era un hombre perfecto, era un hombre recto, era un hombre temeroso y apartado del mal. Chulada de hombre, ¿verdad? Fíjate bien, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién lo está calificando? Dios. Qué buen concepto tenía Dios de Job. ¿Qué concepto tendrá de cada uno de nosotros el Señor? No digas nada, no digas nada. Tú sabes, yo sé. Pero ¿qué concepto tendrá de mí, de ti, de cada uno de nosotros? Pero mira, dice, un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y como él no había otro, hermano, en este tiempo, como él no había otro. Y tú sabes las pruebas que él pasa, y llega un momento en que le dice Satanás a Dios, pues sí, de balde te sirve, o sea, si lo tienes bien al hombre, le tienes riqueza, le tienes hijos, le tienes casa, posesiones, pues ¿quién no está contento así? ¿Quién se cansa así con todo? Los millones, porque era un hombre muy rico, Job, hermanos. Y le dice Dios, te voy a demostrar que no solo por eso me ama a Job, o se mantiene así, o me tiene temor. Te voy a demostrar, Satanás. Y le dice Dios, ve, ándale, adelante, quítale todo lo que él tiene, quítale toda la riqueza que le he dado. Nada más no toques sus huesos. ¿Verdad? Y fue, ni tardo ni perezoso, Satanás, y le quemó la hacienda, le mató a los hijos y lo dejó en pobreza. Vinieron por acá los criados, oye, Job, se te quemó todo, tus hijos murieron ya, el ganado, todo. Y él no dijo, oye, Dios, ¿qué te pasa? ¿Por qué me lo quitas todo, Señor? Me lo das y me lo quitas. ¿Qué te pasa? Yo soy tu siervo. Yo te amo, yo te sirvo, yo acá. Y mira, ¿me quitas todo? No, así no dijo Job. Job dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y luego, hermanos, regresa Satanás con Dios y le dice a Dios, ¿qué pasó? ¿No blasfemó en mi cara? Ah, pues sí, piel por piel, ¿qué no dará el hombre? Y fue cuando el Señor le dice, adelante, toca su carne, pero no sus huesos. Es cuando le viene la sarna maligna, dice la Escritura, que se rascaba con las piedras. Y vienen los amigos, ¿qué habrás hecho, Job? ¿Cómo habrás pecado? Tú que eras, wow, tú que eras, híjoles, tú que, wow. Y ahora mira, qué mal habrás hecho para que estés en esta condición. Nada hizo el hombre, solo que Dios tenía un muy buen concepto de él. ¿Te fijas, hermano? Dios tenía tan excelente concepto que estaba ahí postrado, rascándose con una piedra, con las piedras. Las llagas, hermanos, ¿verdad?
Las llagas no eran cualquier cosa, estaban en todo su cuerpo. Y le dicen, arrepiéntete, Job, algo hiciste, acuérdate. Y él dice, pues no, yo no hice nada, o sea, no. Hasta que, si tú analizas más los capítulos adelante, ¿verdad? Allá por el libro de Job, capítulo 40, 38. Si tú lees del 38 en adelante del Job, hermanos, te vas a dar cuenta de algo que anhela Job. Pero quiero que te imagines a Job ya en un momento de cansancio, ¿sí o no? ¿La enfermedad cansa? Sí. Yo he oído gente que dice, ¿hasta cuándo voy a estar así? ¿Hasta cuándo voy a tener que estar tomando este medicamento? Ya estoy cansado, ya estoy harto, ya estoy fastidiado. ¿Hasta cuándo me va a dejar de doler aquí y allá? La enfermedad cansa, hermanos. Fastidia a veces. Y Job llega un momento en que él está cansado, está agotado, está adolorido, porque una llaga arde. Una llaga arde. Cuando nos quemamos, todo el día andamos con el ardor. Sea la plancha, sea el aceite, ya no aguantamos el ardor. Ahora imagínate todo su cuerpo allagado. Estaba pasando un dolorazo grueso, hermanos. Estaba cansado Job. Su mujer ya desde cuando le había dicho, mira cómo todavía sigues manteniéndote digno delante de Dios, maldícelo y muérete. ¿Cómo lo vio su esposa para decirle esas cosas tan crueles, hermano? O sea, como diciéndole, pues ya, ¿para qué vives? Ya, mira cómo estás. Eres un andrajo, ya huelen mal tus llagas, ya muérete. Fíjate cómo externamente, como lo vio cansado, así, ante sus ojos ya no era exitoso, ya no valía, ya no tenía una valía. Ya había dado lo mejor de sí, ¿no? Pero hermano, los cansancios los permite Dios con un propósito específico en nuestras vidas. Y en la vida de Job no fue la excepción. Mira, aparte de que Dios le estaba probando a Satanás que como seres humanos somos capaces de amar al Señor, nos dé o no nos dé, también estaba trabajando en su interior de Job. Y esto lo deja ver, hermano, al final te voy a decir por qué. Job, estando en esta condición que cualquiera diría, híjoles, pobrecito, ya se va a morir, él anhela más de Dios. Él anhela más de Dios y dice, ¿quién me diera alas para subir donde está Él y platicar con Él? Y preguntarle el porqué de mi condición, el porqué de mi dolor, el porqué de mi angustia. Y vemos en el capítulo 38 de Job, versículo 1, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Fíjate, hermano, desde un torbellino le contestó Dios a Job. Y empieza el Señor a hacerle, no le dijo, ay, pobrecito mi muchachito, ¿te duele? Ahorita, mijo, te voy a echar pomadita. No, el Señor le hizo un examen. Le hizo 60 preguntas a Job. No sé si tú ya las has leído. 60 preguntas. Señor, me duele la llaga. Contéstame, Job. ¿Ah?
Y ahí le dice el Señor, versículo 2, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. Y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Y le sigue preguntando, hermano, todo, muchas cosas. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo he jugado con el leviatán y he puesto zarcillos en estos animales? ¿Dónde estabas tú, Job? Y Job estaba bien atento, hermano, a la voz de Dios. Dios le estaba hablando, dice que por medio de un torbellino. Y Job estaba mudo. Yo creo que se le olvidó. No pudo responder ni una pregunta. ¿Dónde estaba? No sé. Oye, ¿y dónde? No sé. Oye, Señor, no sé. Oye, Job, no sé. Reprobado. Pero no, hermano, no lo reprobó. Simplemente que Dios le hizo ver su poder, lo extraordinariamente grande que Él es, lo majestuoso. Le hizo ver que Él es su Dios, al cual puede Él acercarse, porque todo lo puede, tiene en control todo, el mar, el sol, las estrellas, la luna, todo el Señor tiene bajo control. Aún hasta los 4 demonios que están encadenados en el Éufrates para ser soltados en el día y hora señalados durante la tribulación, y que van a traer mortandad a los hombres, el castigo de Dios. Todo tiene el Señor en sus manos. Y cuando termina el Señor de hacerle estas preguntas a Job, lo único que él puede exclamar es decirle: Señor, antes de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. ¿Te fijas, hermano? La enfermedad que estaba postrando a Job le ayudó para bien, porque todas las cosas nos ayudan para bien aquellos que conforme a la voluntad de Dios somos llamados. ¿Qué pasó con esta enfermedad tan cansada y tan dolorosa? Le ayudó a aumentar su fe, le ayudó a tener el concepto de Dios que él antes era de oídas, pero entró a la majestad de Dios, a la presencia de Dios, y pudo conocerlo más, intimar más con el Señor y decirle: qué Dios tan grande tengo, qué Dios tan poderoso tengo, que de esta enfermedad me va a levantar. Gloria a su nombre. Y así pasó, hermanos, así pasó, porque no hubo médico que atendiera a Job, no había dermatólogos. No dijo Dios: a ver, voy a traerme un dermatólogo, aunque Dios no está peleado hoy en día con la ciencia, por algo la ha permitido. Pero en aquel tiempo no había como hoy tanto avance en la ciencia. Y entonces, ¿quién sanó a Job?
el Señor lo levantó, hermanos. De ese estado donde estaba con sus llagas ahí todas malolientas, el Señor lo levanta, el Señor lo fortalece, el Señor lo ciñe de una nueva ropa, de una nueva carne. El Señor, hermano, transforma sus pensamientos, el Señor lo moldea. Y ¿sabe lo más extraordinario? Es que entró al conocimiento de Dios. ¿Ay? Aleluya. Este conocimiento de Dios, hermano, solo se obtiene en los cansancios. Porque cuando la vida es bella, cuando todo te va bien, no te preocupas ni siquiera de Dios. Ay, sí, Dios por acá, pero no es cierto. No hay una intimidad, no hay un acercamiento. No penetras a lo profundo de su presencia. No recibes el toque de su magnificencia y te deja mal. ¿Ves? Entonces, el Señor, hermano, con esta prueba tan dolorosa, tan cansada para Job, le retribuyó en bien. Porque aparte de todo esto maravilloso que le permitió ver a Job, le restituyó los bienes y le restituyó los hijos y le dio hijas bellas y le dio nuevamente una posición, un ganado. ¿Ve? Le da todo lo que tenía, hermanos, y más todavía. Entonces, los cansancios sí ayudan y tenemos que identificar qué cosa nos quiere hablar Dios, hacia dónde nos quiere llevar Dios. ¿Por qué viene este cansancio a mi vida? Y yo te decía al inicio, el estar cansado no es símbolo de fracaso, es símbolo de Selah, detente, porque algo Dios te quiere enseñar nuevo en tu vida. Bendito sea su nombre. Y vámonos a un tercer personaje, hermanos, que de veras este personaje es algo peculiar y lo encontramos, vamos a encontrarlo en el libro de Reyes. Amén. Vamos al libro de Reyes. Este personaje, hermanos, te digo qué cita. Este personaje es nuestro profeta preferido, el profeta que vendrá durante la tribulación. Este profeta, ¿verdad?, es nada menos y nada más que el profeta Elías. Elías, hermanos, era un varón, rey, era un varón importantísimo, ¿verdad? Un varón puesto por Dios, un varón que Dios lo levanta precisamente para un propósito específico. En el tiempo del Antiguo Testamento, los profetas eran enviados por Dios para propósitos específicos y durante tiempos específicos y dirigidos a personajes específicos. El Santo Espíritu de Dios posaba sobre ellos, no en todo el pueblo, a diferencia de nosotros. En el Nuevo Testamento vemos que desde Pentecostés, Hechos 2, el Espíritu Santo es derramado sobre todos los creyentes. Tú lo tienes, yo lo tengo, todos tenemos el Espíritu Santo de Dios. Pero en el tiempo del Antiguo Testamento solo era enviado a ciertas personas en ciertos tiempos y dirigidos a ciertos personajes. Amén. Entonces tenemos aquí al profeta Elías,
que se enfrenta a una situación también, hermanos, muy, muy dolorosa. Antes de que veamos su estado y leamos primer libro de Reyes, capítulo 19, yo quiero mencionarte qué circunstancias lo llevaron a ese cansancio, ¿sí? En este tiempo donde vivía Elías, era un tiempo de mucha idolatría. Había una reina llamada Jezabel y un rey llamado Acab, que juntos hacían y deshacían, hermanos. Sabiendo el rey Acab de Dios, permitió la idolatría en su reinado. Y Jezabel, su mujer, era una gran opositora. Era una mujer llena de adulterio idolátrico, ¿sí? Una mujer que controlaba la situación religiosa del pueblo. Era una persona, una mujer muy fea, aunque se pintaba y se arreglaba y bueno, bien dice la Escritura, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Ya? Entonces, Jezabel, hermanos, fue un estorbo para Israel. Pero Dios levantó al profeta Elías. Y llegó un momento en que tuvo que haber, Dios trabajó mucho con el pueblo de Israel y no llovió en 3 años y viendo las pruebas, las luchas, e Israel no reflexionaba, Israel no se levantaba. Entonces ya había demasiados profetas de Baal, hermano. Y tú te recordarás que llegó un momento en que Elías dice, ya se acabó. Vamos a ver realmente quién es Dios aquí en Israel. Y hacen venir ¿a quién? A los profetas de Baal, que eran como 400, dice la Escritura. Y le dice, vamos a ver, vamos a ofrecer un sacrificio y el Dios que conteste, que se manifieste, ese es el Dios verdadero. Y los profetas de Baal vinieron, prepararon todas las cosas para ofrecer el holocausto y ahí se postraron y entonces empezaron a tasajearse, fíjate, empezaron a sangrarse, a cortarse, a darse de latigazos. El caso es que ya era ahí una cosa sanguinaria fea, pero era una manera en la que estaban llamando a su dios Baal. ¿Sí? Y Elías viéndolos, estaba observando. Estaba él solo, déjame decirte que estaba solo. Y dice, llámenle, a lo mejor está dormido, grítenle. No, pero estos no lo hacían, estos se tasajeaban más, se cortaban, se acuchillaban, ¿verdad? Se golpeaban, se laceraban. De esa manera querían llamar a Baal. Y cuando llega el momento de su invocación, pues no apareció nunca Baal. Y ahora vamos a echar, y vamos a esto, y vamos al otro, y nunca llegó Baal, nunca se manifestó. Y bueno, Elías dijo, ahora llega mi turno. Agarra el profeta Elías, dice, aquí están, pongan las piedras, ahora echen mucha agua, echen mucha agua. La lógica, pues el fuego, al haber agua, pues no va a provocar nada, ¿verdad? Se va a apagar. Pero él dice, échenle agua, madera, las piedras, el agua y todo, y luego puso su holocausto, ahí está, el animal. Invoca el nombre del Señor, hermano, y ¡pum!, ¿verdad? Dice que viene fuego del cielo y lame todo. Lamió todo el fuego, hermanos, y se quedó seco aquel lugar. Y cuando todos los profetas de Baal estuvieron ahí observando la obra tan maravillosa que vieron,
agarró la espada a Elías y pum, 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 cortó gargantas de los 400 profetas. Qué suceso tan, ay hermanos, tan sanguinario. Imagínate, agarró la espada y pa, 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 400, qué fuerza, qué poder. Ese poder no era humano, ese poder venía de Dios, porque pudo con los 400. Y fíjate que nadie se le opuso, hermanos. Ninguno de los profetas falsos dijeron, a ver, agárrenlo, vamos a darle mataría y liberar, vamos a... Somos 400, agarrémosle y matémosle. No pudieron. Dice la escritura que se echó a los 400 profetas. Oh, hermano, y yo me imagino, si ya había sangre previa, toda la sangre más que había ahí. O sea, una cosa que a lo mejor no nos podemos ni imaginar, hermanos, pero todos degollados, muertos. Y corre alguien a decirle a Jezabel, la reina, Elías ha dado muerte a tus profetas. Ya no quedan nadie en tus profetas. Y esa mujer encolerizada, mala y perversa dice, ¡ay! Mándele un mensaje a Elías y díganle que así como él ha hecho a mis profetas, así yo lo voy a matar a él. Pero corrió el mensajero y le da el mensaje a Elías. Y Elías, que emprende la fuga, no se quedó ahí a esperar el mal, ¿verdad? Dice Proverbios, el avisado ve el peligro y huye, mas el que se queda alcanza la situación, el peligro. Así que, hermano, Elías huyó. Y vamos a leer qué dice este capítulo, Primero de Reyes, capítulo 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Aquí viene, hermanos, una situación difícil para el profeta. Está solo. Él piensa que él es el único profeta que ha quedado, y entonces él huye. Emprende un camino por el desierto todo un día. Imagínate, hermanos, caminar todo un día, 24 horas en el desierto, solo, cansado. Eso de haber dadole muerte a los 24 es un cansancio. No sé cuántos han pasado por una guerra espiritual y terminas cansado. Terminas, ya muy cansado. Así Elías, hermano. Estaba cansado físicamente, espiritualmente, estaba cansado también. Otros podrían decir, estaba ya deprimido. Quítame la vida, Señor, ya me quiero morir.
Otros pudieran decir, ya estaba con un estado de ansiedad, deprimido. Y ahí, en el desierto, se va debajo de un arbolito. El que había matado valientemente a 400 se sienta cansado debajo de un árbol y se queda dormido. Está cansado, hermanos. Y le toca un ángel y le dice, levántate, come. Levántate, come. Y ahí estaba la provisión. Pero no se levantó, ahí se quedó. ¿Verdad? Dice que viene otro ángel y le dice, levántate, tienes que levantarte, no te puedes quedar ahí debajo del enebro, tienes que seguir tu camino, levántate porque eres llamado de Dios. A ti te ha dado Dios dones, a ti te ha dado Dios talentos, levántate, no puedes quedarte en el enebro, no puedes quedarte en el cansancio, no puedes quedarte en la depresión, Elías, no puedes morirte. Levántate. Versículo 6. Vemos cómo come. Versículo 7. El ángel vuelve y le dice, levántate, largo camino te espera. 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó otros 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. No iba muy convencido, hermanos. Se levantó porque le dijo el ángel, tienes que levantarte, tienes que seguir tu camino. Pero es que él en ese momento perdió la directriz, hermano. Ya no sabía qué onda con él, ¿sí? Pensó que era el único que quedaba y estaba amenazado de muerte. Por eso él decía, ¿para qué vivir? Ya hasta aquí, Señor. Quítame la vida. Hasta aquí terminé mi ministerio. Pero no era el propósito de Dios ese cansancio que le dio, hermano. En ese cansancio, en ese detente, es porque el Señor le iba a dar nueva directriz. El Señor le iba a dar un nuevo camino que seguir. Así nosotros, hermanos, cuando estamos cansados y debajo del enebro, debajo de un árbol, sentados, sin saber qué onda con nuestra vida, es porque el Señor nos quiere dar una nueva directriz. Es porque el Señor te ha dado algo y tienes que echarlo a andar. No te puedes quedar sentado, no puedes quedarte ahí, no puedes quedar tumbado. Tienes que levantarte con la poca fuerza que tengas. Tienes que levantarte, hermano. No estás solo. Él va contigo como poderoso gigante. Dáselo fuerte. Aleluya al Señor, gloria a tu nombre, Padre amado. Versículo 9. Ya cuando llegó a Horeb, el monte de Dios, allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová. Y vino a él palabra de Jehová. Mira, hermano, ¿dónde encontró José la soledad? ¿Dónde encontró al Señor? En la cárcel. Ahí donde se encuentra
El profeta Elías en la cueva, solo, en la quietud, en la soledad allí, en una cueva, hermano, lejos de la gente, lejos del bullicio. Ahí se mete el profeta Elías y dice, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Yo al principio de la predicación te decía una pregunta: ¿cómo has llegado al fin de este año 2025? ¿Cómo has llegado? ¿Lleno de éxitos? ¿Lleno de tus anhelos todos hechos? ¿Sacándote el 100? ¿Excelente? ¿O cómo llegamos? ¿Cansados? Esto es para ti entonces. Si llegas cansado a este diciembre 2025, escucha bien, hermano, porque Elías, Dios le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Eres un siervo mío, no te voy a dejar. ¿Qué haces aquí escondido? Yo te voy a llevar por otro camino. ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Señor, es que levántate. ¿Cuántas veces te ha preguntado el Señor: ¿qué hay de ti? Y sabes, hermano, este varón, Job, José, algo nos dejan ver, platican, dialogan con el Señor. Muchos cristianos llegan a un año, pasa otro año y no platican con Dios, no se meten a la presencia de Dios, no se zambullen en el río de Dios, no experimentan de lleno esa llenura del Espíritu Santo porque no quieren. Y siguen así, cansados, frustrados, y pasa un año, y pasan 2, y pasan 10, y no hay fruto. Jesús pasó junto a una higuera. Primer año no daba fruto, segundo año no dio fruto, y la maldijo. Porque no da fruto. Cuando tú podas tus árboles, es porque ya están viejas las ramas, ya no sirven, las cortas. El Señor no nos quiere cortar. El Señor, hermano, nos quiere dar, nos quiere levantar y nos quiere dar más. Mira, a este profeta, allí en la cueva se metió y le dice Dios: ¿qué haces aquí, Elías? 10. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Le dio una buena razonamiento, una buena respuesta. Mira cómo ellos no quieren amarte. Mira ellos cómo no te siguen. Han derribado los altares. Los mandamientos que tú nos has dado no le hacen caso. Está hablando de su pueblo, Tú nos has dado mandamientos, tú nos has dado ordenanzas, y ellos no quieren cumplirlas. Y se buscan ídolos y los están adorando. ¿No será que por ahí tú tengas un ídolo, hermano? Como aquellos. Porque la idolatría la aborrece el Señor. Y no hablo de estatuas ni de imágenes de las que el Señor ya nos ha librado. Hablo de cosas que estés más valorando que al mismo Dios de Israel.
Hablo de cosas en las cuales está tu amor, tu pasión, tu devoción antes que en el Señor. Aguas, eso es un ídolo. El Señor da ordenanzas, el Señor establece reglas, el Señor establece normas. Pero a ti te entran por aquí, te salen por acá, tienes problemas. Como estos del tiempo de Elías, hermano. Derribaron los altares de Dios y se levantaron ídolos con los cuales convivían, con los cuales adulteraban, con los cuales fornicaban. Y desagradó al Señor eso, hermano. El pueblo de Israel, si tú sigues leyendo, fue llevado al cautiverio por causa de la idolatría. Y de ahí nadie lo sacó, porque era juicio de Dios para esas vidas. Y Elías le está diciendo: mira, yo solo quedo, han matado a tus profetas, no les hacen caso, les predican la palabra, les dicen la palabra y no les hacen caso, y yo solo he quedado y me buscan ahora para matarme. En el versículo 11, el Señor le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Sal fuera y ponte delante de Jehová. Si a ti te llama el Señor y te dice: ponte delante de mí, ¿lo puedes hacer? Porque delante de Dios hay que tener santidad. ¿Lo puedes hacer? Gloria a Dios. Y si, como Adán, te escondes, cuidado. Estás llegando a este 2025 con cosas que desagradan a Dios, hermano. Y por eso el cansancio también. Porque el cansancio no solo viene, como lo veíamos en el caso del justo Job, porque Dios tiene buena opinión de él, sino que también vienen porque tienes problemas con el Señor. Falta de santidad, pecados escondidos, cosas ocultas en las que estás viviendo o en las que estás enlodándote. El Señor, hermanos, es justo, es perfecto. Y con Él no se juega, porque Él lo dio todo en la cruz del Calvario. Él fue en serio. Él no titubeó. No dijo: solo mi mano, ay, tantito mi pie. No, Él se dio todo su cuerpo, todo. Y no estimó su vida. Y nos deja mandatos muy fuertes, hermano. Yo te voy a leer una palabra que es dura, pero que está aquí escrita en la palabra del Señor. Porque con Dios no se juega. Has llegado cansado. ¿Por qué? En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Oh, está duro. Está duro. ¿Quién aguanta la palabra de Dios? ¿Sí lo entiendes, hermano? Si nosotros, habiendo escapado de las contaminaciones del mundo,
por el conocimiento del Señor, venimos otra vez a ser enredados por las mismas cosas. ¿Qué dice? Ay, mijito, pues yo te perdono. No, dice, más les valiera no haber conocido el santo mandamiento que les fue dado. Está tremenda la palabra, hermanos. Más les valiera. Dice, pero les ha acontecido lo que dice el proverbio. El perro vuelve a su vómito. ¿Qué quiere decir esto? Si has observado un perro, vomita y luego se vuelve a tragar su vómito. ¿Quién hace eso? El perro y el creyente que vuelve a su pecado del que le rescató el Señor. Por eso dice este proverbio así, hermano. O como el puerco, lo lavan, lo bañan y otra vez va y se zambulle en el muladar. ¿Cómo ves? ¿Quién hace eso? El puerco y el creyente que vuelve a su pasado, que vuelve a cometer los pasados pecados. Llega fin de año y llega cansado del pecado. Llega hastiado de su misma maldad. Llega un año, al fin de un año, otra vez con las mismas cosas. Y le dice Dios a Elías, sal fuera de la cueva y ponte delante de mí. Elías, un profeta de Dios en santidad, le dice, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Está mi corazón triste por lo que ha pasado, las situaciones que pasan, pero aquí está mi corazón, Señor. Aquí estoy. Versículo 11. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Pero el profeta, imagínate ahí experimentando un viento. Qué hermoso se siente el viento, hermano, cuando te está refrescando. Pero Jehová no estaba en el viento. Y luego dice, tras el viento, versículo 11, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Un terremoto, ay, ¿verdad? Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 12. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel
7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¡Wow! Cuando el profeta pensó que a lo mejor Dios aceptaba su muerte, dijo, no, te voy a fortalecer. Y envía el silbo apacible. Un silencio, hermanos, delicado, hermoso, con el que Elías es tocado, es rociado, fortalecido, y le da la nueva instrucción. El cansancio en su cueva terminó, y le dijo el Señor, vuélvete, le dio dirección, vuélvete por tu camino, te vas por Damasco hasta que llegues y vas a hacer el trabajo al que has sido llamado. Ándale. Y Elías no dijo, ay Señor, me van a matar. No, ya no. Entendió el poderío del Señor. Entendió que él era un hombre con un propósito, un llamado, un destino celestial. Amén. Así como tú y así como yo.